La Unidad Educativa José María Velasco Ibarra presenta su proyecto de evaluación segundo quimestre, semana 2 del 21 al 25 de febrero del 2022, de la asignatura de Matemáticas, con el tema Aplicación del Teorema de Pitágoras. Sus docentes de octavo año, licenciada Migdalia Cherres Eubín, licenciada Jacqueline Solís, Máster Marisol Solórzano, ingeniera Karina Urrala, ingeniera Angie Espinosa e ingeniero Hugo Mero. Aplicación del teorema de Pitágoras. Veamos a continuación cómo se resuelven diversos problemas de la vida cotidiana aplicando el teorema de Pitágoras. Para esto te tengo un ejemplo de problema. Dice, una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. Desde el pie de la escalera a la base de la pared hay 6 metros de distancia. ¿Cuál es la altura que alcanza la escalera sobre la pared? Para poder resolver este problema vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, comprender el problema. ¿Cuál es la pregunta del problema? Leemos el problema y detectamos cuál es la pregunta. Y decimos, la pregunta es, ¿cuál es la altura que alcanza la escalera sobre la pared? Segundo paso, plantear la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de solución? Resolver el problema aplicando el teorema de Pitágoras. Y tercer paso, aplicar la estrategia. ¿Cómo se aplica la estrategia? Realizando un dibujo. Entonces, aquí realizamos el dibujo que nos dice el problema. En este caso tenemos la escalera, la pared y la distancia que hay de la escalera a la pared. Si podemos observar, tenemos una figura que ha formado un triángulo rectángulo, que es la figura de rojo que tenemos ahí. Y a ese dibujo le vamos a colocar los datos que nos indica el problema. En este caso, los 10 metros que indican los 6 metros que es de la base y el lado izquierdo de la pared que es lo que desconocemos. Una vez que ya hemos realizado el dibujo, ahora nos toca sacar el cateto de uno de los triángulos formados para obtener el valor de sus lados mediante el teorema de Pitágoras. Y para esto empleamos la fórmula h al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, que esto es que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces lo que hacemos es reemplazar valores, ¿verdad? Porque ya una vez que extraímos la figura roja, que era nuestro triángulo rectángulo, decimos que el lado más largo es la hipotenusa, que es el que contiene los 10 metros, y la base 6 metros. El lado que desconocemos es el lado B. Entonces lo que hacemos es reemplazar valores con lo que tenemos acá en la fórmula. Y comenzamos a reemplazar. Y decimos b cuadrado más a cuadrado, el valor es de 6, entonces ponemos 6 elevado al cuadrado y el valor de h es 10, 10 elevado al cuadrado. Entonces tenemos b cuadrado, el resultado de 6 elevado al cuadrado es 36 y el resultado de 10 elevado al cuadrado nos da 100. Continuamos con nuestra fórmula y como queremos despejar b, ¿qué es lo que hacemos? Trasladar el término que tenemos al lado de b al otro lado. Entonces, al traspasar esta cantidad al otro lado, va a ir con el signo cambiado o a pasar con su operación opuesta. Si el 36 sumaba, pues ahora va a pasar a restar. Luego quito el exponente para poder despejar b y esto me quedaría raíz cuadrada de 64 porque 100 menos 36 me da 64 y obviamente la operación opuesta del exponente es raíz cuadrada, entonces raíz cuadrada de 64 me da como respuesta 8. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos en la siguiente figura rectangular, cuyo lado derecho mide 6 centímetros y su base 10 centímetros. ¿Cuánto mide la diagonal que divide al rectángulo en dos partes? Recuerda seguir los mismos pasos.
Primero, comprender el problema. ¿Cuál es la pregunta del problema? Muy bien, la pregunta del problema es ¿cuánto mide la diagonal que divide al rectángulo en dos partes? Segundo, plantear la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de solución? Ya sabemos que la estrategia de solución es resolver aplicando el teorema de Pitágoras. Y tercer paso, aplicar la estrategia. ¿Cómo se aplica la estrategia? Pues ya sabemos que es realizando el dibujo que nos pide en el problema, ¿no verdad? Entonces, realizamos el dibujo que es una figura rectangular cuyo lado mide su lado derecho 6 centímetros y su base 10 centímetros. La línea que desconocemos es la diagonal que divide el rectángulo en dos partes. Y ya sabemos que esta es una figura triángulo-rectángulo, por lo tanto, sabemos que el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Entonces, ahora sí, aplicamos nuestra fórmula. Continuamos con el siguiente paso, que es sacar la hipotenusa de uno de los triángulos formados para obtener el valor de sus lados mediante el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos nuevamente nuestra figura con sus datos. Entonces, aplicamos la fórmula que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos y reemplazamos los valores así como lo hicimos en el problema anterior. Aquí yo te he puesto directamente ya los valores y tenemos h elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, que esto me da igual a 10, que es el cateto 1, que está elevado al cuadrado, y 6, que es el cateto 2, que está también elevado al cuadrado. Entonces tenemos h elevado al cuadrado igual a 10, la respuesta de 10 elevado al cuadrado es 100 y de 6 elevado al cuadrado es 36. Recuerda que tenemos que despejar la fórmula, eliminamos el exponente al pasar al otro lado obviamente va a pasar como una raíz cuadrada y decimos que 100 más 36 es 136, raíz de 136 me da como resultado 11.66. Y como último paso tenemos responder, ¿llegaste a la solución del problema? Claro que sí, la diagonal mide 11.66 centímetros. Muy bien, ahora tu reto es realizar los siguientes literales y guardarlos como evidencia en tu portafolio. Lee y analiza los siguientes problemas y escoge la respuesta correcta. El primer problema dice, un globo aerostático está atado con una cuerda vertical de 7 metros de longitud. Del pie de dicha cuerda a una distancia de 9 metros hay una estaca que también sostiene al globo con otra cuerda. ¿Cuánto mide la cuerda que une la estaca con el globo? Ahí está la figura y aquí te hemos puesto 3 opciones de respuesta. Literal A con 10 metros, literal B con 9 metros y literal C con 11 metros. Solo una es la respuesta correcta. Luego tenemos un segundo problema que dice ¿hasta qué altura de una pared alcanza una escalera de 14 metros si colocamos su pie a 6 metros de distancia de la pared? Asimismo, aquí tienes la figura, luego debes de escoger la respuesta correcta, te damos 3 literales, el literal A, el literal B y el literal C. El literal A con 12,64 metros, el literal B con 13,64 metros y el literal C con 11,64 metros. Recuerda que solo una es la respuesta correcta. Recuerda enviar tus evidencias al docente de asignatura. Hasta la próxima. Éxito en tus actividades.